Con Pablo San Martín Rodríguez se inicia en este instante. Señoras y señores, tengan ustedes buenos días. Iniciamos el programa Expresión Política a través de esta gran alianza de medios de comunicación en el sur del Ecuador. Hoy estaremos analizando y proponemos el título del programa El día después del balotaje de la segunda vuelta electoral. Vamos a analizar lo que es ya la parte política de los resultados que se dieron en esta segunda vuelta electoral. Contamos en el set de expresión política de la presencia del doctor Jorge Reyes Jaramillo, con quien vamos a hacer información. Él es una persona, conoce del tema político, fue también autoridad del Cantón Loja, alcalde del Cantón Loja, y vamos con él a desglosar una parte esencial de una lectura política de dichos resultados. Antes de ello quiero saludar al doctor Jorge Reyes. Doctor, buenos días, bienvenido. Mi estimado Pablo, buenos días. Lyndon, buenos días. Mi saludo a la ciudadanía que nos sigue a través de las radio y a través de los internautas. Qué placer más grande estar nuevamente aquí en este espacio de la democracia, en donde a través de la libre expresión, de la discusión, se genera democracia. Yo creo que esto que ustedes lo ponen como un anuncio fundamental, como un preludio a una entrevista, es clave. A través de las redes de conversaciones generamos democracia. Entonces, en ese sentido, estoy aquí contento para expresar mi modesta opinión. Gracias nuevamente y a tus órdenes, estimado Pablo. Gracias, mi estimado doctor. Bueno, usted escribió un editorial y en la parte de inicio del mismo hacía referencia a que el 15 del presente mes los ecuatorianos fuimos a una segunda vuelta electoral y casi de inmediato se dieron los resultados a través del Exipol. La información primaria era en el sentido de que el señor Daniel Noboa era el presidente electo del Ecuador. Minutos después, así usted lo destaca, la señora Luisa González felicitaba al contendor de dicha lid electoral y también viceversa. Pero en temas de democracia, señor doctor, tenemos que ser más precisos y profundos en lo que sería la evaluación y los análisis. ¿Cuál es la opinión que tiene usted? Porque en el comentario, en el editorial que usted lo ha publicado en uno de los medios del Cantón Loja, desglosa prácticamente todos los números de este proceso de la segunda vuelta electoral. ¿Qué es lo que ve y qué es lo que visualiza usted como un hombre de política, señor doctor? Bueno, yo quisiera referirme brevemente al primer párrafo del editorial. Con todo gusto. Entonces, tal como usted lo ha narrado, antes de las 8 de la noche ya sabíamos quién era el presidente del Ecuador. Pero aquí es algo que pasa desapercibido y que yo sí quiero subrayarlo. Luisa González, ¿qué le dice? Comillas, al candidato ahora electo presidente Daniel Noboa, nuestras felicitaciones profundas porque es democracia. Y luego habla un poco más de cosas, del apoyo, etc. Entonces, a mí sí me llama la atención que quien acepta su derrota en forma pública ante todo el país le desea lo mejor. Eso es importante, porque eso sí es construir democracia. Usted recordará, algunos candidatos anteriormente ofrecieron quemar Quito, quemar el Consejo Electoral, etcétera, si es que no habían determinados resultados. Entonces yo creo que en democracia tiene que existir buenos perdedores y también buenos ganadores. ¿Y por qué digo esto? Daniel Noboa en un discurso muy corto, ¿verdad? De menos de 2 minutos, comienza diciendo esto, así, textualmente, dice: primero, quiero agradecerle a Luisa González, candidata de la Revolución Ciudadana, que hizo una campaña muy buena y creo que sus esfuerzos algún momento van a dar frutos. La veo como una figura política que tiene mucho camino por andar. Cierro la cita. Eso significa también ser buen ganador. Es decir, en esas declaraciones que no están preparadas, que no hay asesores, eso es lo que le sale de su alma, para decirlo metafóricamente. Eso es responderle como un joven que es, también con gratitud, porque lo está apoyando. Yo creo que estas dos manifestaciones deben ser parte de la nueva política. Usted, Lyndon y yo participamos en un proceso electoral
Y no es que nos vamos a convertir entre los tres en enemigos políticos, sino simplemente en adversarios políticos que en un momento determinado tenemos una opinión diferente. Claro, allí se debaten ideas nada más, conceptos Exactamente. de Estado. Entonces, no es un tema personal, sino es un tema realmente de análisis político que es lo más lógico, lo más natural que se haga. Ahora, ¿por qué puse esto? Porque quiero contrastarlo con lo que poco después comenzaron los ataques virulentos de lado y lado, especialmente en contra de la Revolución Ciudadana, y que lejos de contribuir para que este puentecito se mantenga, entonces se le echó un poco de dinamita. Ese es el concepto de esta primera parte. Ahora, usted me hace una pregunta que es muy, muy, muy valiosa. ¿Qué es lo que hacemos los seres humanos? Los seres humanos construimos nuestras percepciones y en función de esas percepciones construimos nuestros juicios de valor. El Ecuador, hablando de política y de la parte social, es un país mega diverso. Es un país donde tenemos grupos que tienen diferentes construcciones de la política, de cómo ven la política y cómo construyen sus realidades respecto de la política. Entonces, ¿qué significa eso? De que los indígenas probablemente tengan una construcción de la política y una construcción de estos resultados, y también los grupos empresariales, los grupos estudiantiles, etcétera, etcétera. Entonces, es muy difícil obtener consensos en este país porque las realidades construidas mentalmente no permiten hacerlo. Sin embargo, hay algo que es objetivo, que son los resultados. Claro. Y entonces allí entro a analizar. Sin embargo, sobre estos resultados hay también discusiones. Si usted me permite, por ejemplo, ¿qué es lo que sucede en el balotaje? El candidato Daniel Noboa obtiene una cantidad muy importante de votos. Perdóneme, me falló un poquito me falló la impresora, así que no están a colores que quería mostrarles. Pero bueno, vamos antes de eso, por lo siguiente. Tal vez aquí hay alguna cosa bien interesante, para que las personas que nos están escuchando tengan un cabal entendimiento. ¿Cuántos son los electores de la segunda vuelta? Comencemos por allí. Claro. Es decir, ¿cuántos somos los habilitados para elegir? Es que eso es importante para conocer y saber cómo podrían desglosarse los resultados. Exactamente. Entonces son 13.434.911. Esas personas constamos en el padrón electoral. Ese es el 100% de los que se eligen. Luego, ¿cuál fue el ausentismo? 17.60%, son datos actualizados porque ayer la página ya actualizó. Prácticamente estoy hablando de un porcentaje del 99.7%, si falta un poquito nomás de un distrito, de una región del exterior. ¿Y cuáles son los sufragantes? El 82.40%. Es decir, el ausentismo se mantiene más o menos en el 17.60%. Son las personas que no van a votar. Ese es el primer elemento para lo que voy a decir luego. A continuación, dentro de los sufragantes, ya cuando usted tiene que los sufragantes son el 100% quitados el ausentismo, los votos válidos significan el 91.48%, los nulos el 7.75% y los blancos el 0.76%. Este es el primer panorama de cómo llegamos allí. Sí, estamos con la página del Consejo Nacional Electoral dando, lo que usted está leyendo está también reflejado en las pantallas. Qué lindo, sí. Mejor, allí nos apoyamos con esa perfecta ayuda audiovisual. Ahora bien, a mí hay algo que ya me preocupa. Ya. ¿Por qué se incrementan aproximadamente 300.000 votos? Mire, le voy a dar, se incrementaron exactamente en 368.383 votos, que es igual al 2.8% aproximadamente, los electores entre el 2021 y el 2023. No tengo el dato, pero me hubiera gustado conocer dónde es lo que se incrementan para poder hacer un análisis comparativo. Pero esto sí me llama la atención. A ver, ¿cómo es
de que el censo nos dice que somos menos de los 18 millones, como se dice que no censaron 600.000 personas y resulta que en algo así como de un año se incrementan 368.383 electores. Primera situación. Entonces, esto es lo que marca la cancha. Ahora bien, vamos a los resultados generales. El candidato Daniel Noboa obtiene 5.250.872 votos. ¿Qué significa? El 51.83%, pero de los votos válidos. La candidata Luisa González obtiene 4.879.682 votos, que es igual al 48.17% de los votos válidos. ¿Ese dato es actualizado hasta qué horas, doctor? Este dato es Usted actualizado más o menos hasta las 7 de la noche del día de ayer. Sí, porque similar situación lo tenía yo, pero más temprano, porque Sí. allí hay una variación de unos votos en la parte final. Sí, exactamente. Como le digo, el reportaje salió con el 97.90% de las Sí, lo actas. tiene más actualizado usted a ese dato. Exacto, sí. Ujú. Porque en el editorial que yo tengo, eso fue con los datos del día martes. Claro. Entonces, sí hay algunas variaciones. De hecho, las voy a tratar de explicar. Entonces, ¿cuál es la diferencia final de votos entre Noboa y González? En valores absolutos, 371.190 votos. Y en resultados porcentuales relativos, saca 3,66% más Noboa que González. Ahora, si analizamos respecto del padrón electoral, es decir, de todos los votantes, entonces cambian las cosas. Noboa obtiene el 39,05% respecto de todos los empadronados y González el 36,29%. De hecho, allí se acorta la diferencia al 2,76%. ¿Por qué hago esta diferencia? Porque es necesario que la gente, los radioescuchas, por el respeto que se merecen, sepan que son algunas expresiones inexactas. Se dice, obtuvo la mayoría de todos los votos. No. Obtuvo la mayoría de los votos los que válidos. fueron a votar, a sufragar. Él obtiene, en términos redondos, obtiene 4 votos positivos de cada 10 empadronados. Es decir, hay un 40% que ha expresado su votación. Y algo similar, Luisa González. Entonces, ¿por qué hay que tener esto en cuenta? Porque a veces hablamos muy rápidamente de las mayorías. Y claro, evidentemente, si hay una mayoría, y no quiero decir que no es legal el triunfo, porque dice eso el Código de la Democracia, etcétera, es el quien obtenga más del 50% de los votos válidos, pero sociológicamente hablando, hay que decir esto. Voy a poner un ejemplo muy simple. Usted llega a un aula de la universidad y eligen el presidente. Si usted tiene 20 estudiantes, para que gane, si están los 20 se necesita 11 votos, pero si están 12, quien obtenga la mayoría es 7, no representa a una parte. Tal vez ese ejemplo muy sencillo, pero es fundamental. Ahora, aquí, estimado Pablo, hay algunas cosas ya políticamente analizando. Yo sostengo de que estos resultados eran previsibles de acuerdo a varios estudios de la intención de voto, en el que decían que estaba en un empate técnico. Vea usted. Vamos a suponer que en esos resultados Daniel Noboa tenía el 51% y Luisa González el 49%. Siendo el margen de error de muchas de las encuestas, solamente para que se me haga más fácil, el 3%, Daniel Noboa con 51% podía haber sacado 51 más 3, 54%, pero también pudo haber sacado 51 menos 3, que es el 48%. Eso significa el tema válido. Si es que es la primera opción, hubiera sacado mucho más votos. Si es que la segunda opción, hubiera perdido. Luisa González, teniendo un 49%, ¿sí?, pudo haber llegado sumándole 3 al 52, pero pudo haber, restándole 3, haber llegado al 46. Esto es lo que dijo la mayoría de estudios. 52, 48, igual edad.
igualdad. ¿Por qué? Porque las encuestas son un estimativo Claro. de una parte de la realidad. Ahora, doctor, claro, por eso es importante leer este tema del resultado numérico del proceso eleccionario 2023. Los votos válidos, hay que descifrarlos y ponerlos en castellano. Los votos válidos son los votos del ciudadano que fue a las juntas receptoras del voto y depositó su voluntad. Lo malo es que el Sí, Consejo... tal vez allí una precisión. Los votos válidos son aquellos que hicieron lo que acaba de decir Pablo, pero que votaron por uno de los candidatos. Claro, uno de los candidatos. Por uno de los candidatos. O sea, se suma los votos de Noboa y de González y esos son los votos Y de válidos. allí se sacan los porcentajes. Exactamente. Ya, perfecto. No entran allí en ese cálculo ni los nulos ni los Pero blancos. ¿quién falla allí? Es el código de la democracia, señor doctor, y le pregunto porque usted es una persona que ha estado siempre en política. Bueno, nosotros en comunicación. Le pregunto, ¿quién falla allí? El Consejo Nacional Electoral, al desconfigurar lo que sería el padrón electoral de los 13 millones y cerca de 500,000 votos, que es el padrón de los ciudadanos habilitados para ir a un proceso eleccionario. ¿Por qué no se contabiliza, por ejemplo, el ausentismo dentro del global, tanto de la votación del primero como del segundo candidato? ¿Por qué no se contabiliza los votos nulos y blancos? El voto nulo tiene que tener legislación en el sentido que representa dentro de un proceso eleccionario. No es un voto de descarte, señor doctor. Efectivamente, ese es un problema muy importante. Si hablamos de una democracia, debería pedirse que haya la mayoría absoluta. ¿Qué significa? Es la mitad más uno de Claro. todos los electores. Entonces, si usted tiene aquí 13 millones 400,000, a ver. 13.446.374 electores. Electores. Entonces, usted tendría que tener algo así como 6,700,000 votos a favor de una persona. De una persona. Obviamente, si es que alguien saca el 60% de la votación, va a tener esos resultados aproximadamente, más o menos. ¿Por qué lo hicieron? Porque querían facilitar el asunto de que, ¿qué sucedería con estos votos, con estos resultados? Que no habría presidente. Así de simple. Porque solo llegaron al 39,05% el que ganó. Entonces los ponen en función de los votos que obtienen los dos finalistas en el balotaje para que uno gane. Para que uno Ya. gane. Doctor, pero políticamente, Sí. no estadísticamente, ¿a quién le interesa, por ejemplo, no sumar el ausentismo, no sumar votos blancos nulos? Porque en esta campaña electoral, el voto nulo apareció como el tercer candidato invisible dentro de este proceso eleccionario que pudo haber, y de hecho, según lo que yo tengo aquí, los resultados ya del global, votos nulos, 7,75% a nivel nacional, y 7 puntos. Imagínese, doctor, si hubiese tenido 9 o 10 puntos el voto nulo, alteraba el proceso del resultado de los dos candidatos de este proceso eleccionario. De hecho, los votos nulos fueron los que definieron el resultado. Era un tercer candidato invisible. ¿Sabe por qué le digo? Si Ujú. usted compara el total de votos nulos, que llegan casi a 900,000 votos, hablando de valores absolutos, casi triplica a la diferencia entre los dos candidatos. Es decir, Claro. a los 371,000 votos. Por lo menos es el Es 2,5%. claro, 3-1. Ya. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si esos votos nulos disminuyen y se van para algún candidato, aumenta la diferencia. Si es que se van, en este caso, mayoritariamente la candidata que perdió, pudo haber acortado y realmente muchos analistas están hablando de la situación real de que allí hubo el problema de los resultados finales, porque no lograron captar una parte importante del voto nulo. Pero también digámoslo también de otra manera, Pablo, porque en honor a la verdad. Verá, el voto nulo en las elecciones pasadas representó el 6,77% de los sufragantes y en la segunda llegó al 7,75%. Hubo un incremento, pero no se esperaba ese incremento.
mucha gente, incluido el señor Yacu Pérez y otras personas más, hicieron campaña por el voto Por nulo. el voto nulo. Pero al parecer esto no les resultó porque se mantienen más o menos en los mismos márgenes. ¿Qué hubiera sucedido si en vez de 7.75 llegaban a lo que esperaban cerca del 20% de votos nulos? Cambiaba resultados y a lo mejor cambiaba resultados, doctor, y a lo mejor precisiones políticas del pueblo ecuatoriano en quién puede o debe ser el presidente. Efectivamente. Vea, aquí se desarrollan en el Ecuador unas elecciones porque el voto nulo sobrepasó a los votos válidos de los dos candidatos, creo que es en Calacalí. Sí. Entonces, ¿qué significó? Que la mayoría del pueblo No está de rechazó acuerdo. a esos candidatos. Claro, Punto. no está de No acuerdo. estamos de acuerdo con ellos. Esto se mantuvo acá. Ahora, ¿cuáles explicaciones son aquí? Sociológicamente habría que buscar cuál es la composición del voto nulo, dónde están, etcétera. ¿Sociológicamente o políticamente, Y doctor? políticamente. ¿Quién maniobra en ese sentido? Porque nosotros hicimos un comentario antes de que se dé la segunda vuelta electoral a través de Noticias Planeta al Día y Prensa Radial. Era en el sentido de que apareció un tercer candidato en esta segunda vuelta electoral que era el voto nulo. Y alguien decía, voten nulo para bajar precisiones electorales entre los dos candidatos. Efectivamente, pero a la final no tuvo el respaldo que esperaba. Yo tengo la oportunidad de estar en un grupo nacional de jubilados y allí hacía un buen amigo nuestro, coterráneo Jorge Moreno, hacía una campaña muy importante sobre el voto nulo. Pero realmente estos son los resultados. El voto nulo al final se convirtió en el gran elector. ¿Por qué le digo eso? Porque muchos que iban a votar nulo terminaron votando por alguno de los candidatos. Y eso es importante. Y yo creo que eso explica la ganancia del candidato Noboa. Sí, doctor, pero yo lo que quiero llegar es que, por ejemplo, el voto nulo no tiene que ser un voto que entre al descarte dentro del Código de la Democracia o dentro de la estructura del Consejo Nacional Electoral. Porque imaginemos, usted hacía referencia, ¿qué hubiese pasado si llegaba al 20% del voto nulo en esta segunda vuelta electoral? Eso de 20% ya no eran votos válidos. Así es. Entonces cambiaba la configuración del número de sufragantes de este proceso electoral. Sufragantes con electores es muy diferente, señor doctor. Sí, los sufragantes son aquellos que ejercieron el voto. Que van a ejercer el voto. Ahora, ellos tienen en tres opciones. La una es votar por uno de los candidatos. Dos, votar nulo. Y tres, votar en blanco. La suma de esos tres resultados da el número de sufragantes. Tiene que coincidir con el número de sufragantes. Entonces, eso es muy interesante. ¿Por qué razón? Porque no se puede dejar al lado las expresiones de la gente. Claro. El voto nulo puede ser, como algunos dicen, que se equivocó, pero es muy difícil que se equivoque en una papeleta entre dos personas. Puede decirse que sí se puede equivocar cuando en las elecciones pluripersonales alguien dice quiero votar en este casillero porque está mi amigo en el A y también este otro que está en el B, entonces termina anulando el voto. Pero el voto nulo también es una expresión de rechazo. Es una expresión, claro. Y ojo, ese rechazo puede ser al sistema en sí, al sistema electoral en sí, o a cualquiera de los candidatos con los que no, en este caso, no se representan. ¿Candidatos o directamente a los partidos o movimientos políticos? También. Exactamente. Entonces, la explicación de un voto nulo no es tan simple. Es un voto que hay que siempre tenerlo en cuenta porque es una expresión. Por último, así se equivoca y vote nulo, es una expresión de desconocimiento. Exactamente, y tiene que ser un voto válido. Entonces, ¿por qué el Código de la Democracia lo ve y lo visualiza como que es un voto que no es válido, sino los votos válidos son los que están para un candidato y para otro candidato? Imaginemos, señor doctor, claro. De pronto yo hubiese votado nulo. Es mi expresión, mi derecho de expresarme, a lo mejor, como usted dijo, al sistema del Consejo Nacional Electoral, al mismo Código de la Democracia, o al sistema de partidos y movimientos políticos, no a los candidatos. Entonces es una expresión que el día de hoy está invisibilizada, no está legislada y peormente se le ha hecho estudios
sobre qué significa el voto nulo en un contexto electoral. Me parece fundamental, Pablo, esa reflexión. Y hay que avanzar. A ver, mucha gente dice, si no fuera por la obligación de tener el certificado de haberse presentado a las elecciones, yo no iría. O sea, mucha gente ha hablado de que las elecciones no tienen que ser obligatorias, sino sujetas a la buena voluntad de las personas. Ya. Punto uno. Entonces, si alguien va obligado, es muy posible que diga, yo vengo obligado a eso, estoy contra el sistema y voto nulo. Pero aquí en el ejemplo, muy claro, si solamente se dijera sacar la mayoría de votos de los sufragantes, ojo, de los sufragantes, le puedo decir con absoluta franqueza de que no hubiera habido un ganador. ¿Por qué razón? Los sufragantes son 11.070.412. La mitad, 5.5 y algo más. El ganador sacó 5.2 millones de votos. O sea, este rato no había presidente. Si se hubieran contabilizado dentro de los votos de todos los sufragantes, la mayoría, no habría en este momento presidente. Esas son las explicaciones, menos aún si se habla del gran total de los empadronados. Coincido plenamente de que hay que hacer ese análisis sociológico y político de los comportamientos sobre el voto nulo. A mí me parece muy interesante y le voy a decir por qué. Porque en este momento en el mundo existe una corriente de los antisistemas. Vean lo que está pasando en Argentina. Son gente que está contra el sistema. Contra el sistema, sí. Y el sistema es parte del sistema, este régimen de partidos y estas formas de elecciones representativas. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder a futuro? Habría que mirarlo muy bien allí. Claro, y esa doctrina política está también, doctor, dentro de los resultados, tanto, hablemos región costa, región sierra y región oriente, pero más adelante toparemos ese tema. Pero lo que me interesa es agotar esta definición de lo que son los aspectos. El voto válido, el voto nulo, el voto blanco también juega en este proceso eleccionario. ¿Y cómo es que la parte legislativa no lo ha normado y no lo ha legislado correctamente para poder saber y entender? Claro, porque si usted dice, vamos a desglosar el tema de la legitimidad de este proceso eleccionario, y a lo mejor no tienen legitimidad electoral de tener la mayoría de lo que ha sido el número de electores de acuerdo al Consejo Nacional Electoral. Efectivamente. Le agregaron una palabra. Algún tiempo decía que el que obtiene la mayoría de votos. La mayoría de votos, pero ¿de qué votos? Entonces, cuando se dice solamente la mayoría de votos, se entiende que es la mayoría de votos de los sufragantes. Y allí entran los nulos y los blancos. Pero como le pusieron la palabrita de votos válidos y definieron que el voto válido es aquel que se expresa por un candidato, entonces los quitaron inmediatamente. Han habido algunas cosas. Antes se decía que los blancos se suman a la mayoría, que no sé qué, que no sé cuánto. Yo creo que esa es parte de una democracia imperfecta, que hay que hacer todos los esfuerzos para entenderla de mejor manera en función de lo que cambian los tiempos y de la legitimidad de un ganador. Doctor, le voy a hacer una consulta. Mía precisión, por supuesto. La legitimidad de los votos de lo que organiza el Consejo Nacional Electoral, de lo que está normado y legislado. ¿O es que hay una dictadura de votos allí, señor doctor? Yo creo que esta democracia que nosotros estamos viviendo es un sistema perverso para hacernos creer que lo que es una dictadura constituye una democracia. En la parte final de mi artículo, vea, le voy a leer esta parte. Claro que sí. Mientras tanto, dice, el intríngulis del juego político electoral debe analizarse para no repetir la trillada expresión, comillas, triunfó la democracia, sin reflexionar que las elecciones solo son una partecita de la democracia. ¿Triunfó la democracia? No creo. En estas elecciones se han manoseado cosas terribles que han influido directamente en el comportamiento electoral de las personas. Entonces eso no es democracia. Eso es parte de un juego perverso de a la gente presentarle una realidad, de convencerla que esa es realidad y en función de eso hacerle dar un voto.
Yo creo que tiene que perfeccionarse estos sistemas para poder ejercer aquello que defendemos. Yo lo he escuchado a Lindo, lo he escuchado a Pablo defender lo que se llame libre albedrío, es decir, la posibilidad de Claro. yo decidir. Pero si yo estoy condicionado mentalmente por las grandes cadenas nacionales de televisión, de radio, los grandes medios que tienen una orientación, que no tienen el aspecto, el espectro democrático de este programa, entonces le hacen ver realidades a un ciudadano que lo conducen a votar en determinado sentido. Eso tenemos que ver. La pregunta que yo me hice en otro editorial, ¿estamos habilitados para votar en las elecciones? Y la respuesta es de que no estamos habilitados. Y ahora se nos deshabilitó en muchas cosas. Pocos somos los que nos dedicamos a hacer política, a hablar de política. La gran mayoría mira titulares y pasa. O si no, saca su teléfono y está viendo lo que dice el TikTok o el Instagram, etcétera, y con eso se forma su juicio. Claro, porque yo le decía y sostengo el porqué de la dictadura de los votos en la República del Ecuador. Porque este proceso y el anterior proceso electoral nos dejaron muchas señas de que eso es así. Por ejemplo, cuando señalábamos el tema del voto nulo, señor doctor, en el proceso para elegir alcaldes y asambleístas, el voto nulo jugó un papel importante que nadie le dio lectura y sin equivocación alguna. En algunas latitudes del Ecuador, el voto nulo superó la votación de algunos asambleístas de la República del Ecuador. En las elecciones seccionales, ¿cómo es que hay alcaldes que no llegan ni al 20% y son autoridades de un gobierno seccional? O sea, no tienen legitimidad y peormente legalidad de lo que sería el proceso eleccionario, más del 50% en preferencia electoral. Entonces, esa dictadura del voto, señor doctor, está dibujada dentro del código de la democracia. Y con estos resultados, posiblemente amerita una reflexión jurídica profunda sobre este tema del código de la democracia, doctor. A ver, yo creo que por allí van las cosas. Le voy a poner un ejemplo donde está la trampa. Si usted suma los votos válidos, en este caso, 5.200.000 más 4.800.000, usted tendría que haber sacado con los votos nulos algo más de la sumatoria de los dos candidatos. O sea, solo en casos muy especiales como el de Calacalí para que se den estos resultados. Pero si usted hiciera un pequeño cambiecito y dijera que los votos válidos superen a quien obtiene los votos de nulos, supere a quien obtiene la mayor votación, o sea, de los votos De los válidos, candidatos, claro. se anulan las elecciones y se repiten, allí si usted viera cómo comienza a tener un peso el voto nulo. Porque obviamente yo he visto aquí que el voto nulo supera a muchísimos resultados de asambleístas, muy cercano a los resultados de algunos alcaldes. Entonces, pero no los va a superar porque hay que sumar los votos válidos contando de toditos los candidatos, porque es el voto válido. Entonces allí, si usted quiere, se diga, si el voto nulo es mayor a la votación sacada por el candidato que haya ganado los votos válidos, ese rato el voto nulo comienza a tener mayor fuerza y ya deja de ser algo simplemente de papel que se lo pone allí porque no queda otra alternativa más que hacerlo. O sea, doctor, lo pertinente en la democracia ecuatoriana y posiblemente latinoamericana, las figuras de este proceso eleccionario, que es el voto válido, el voto en blanco, el voto nulo y el ausentismo, tiene que legislarse y tiene que ponerle instituciones a cada uno de ellos, instituciones jurídicas, por supuesto, a cada uno de ellos para poder saber y entender cómo hacer una lectura después de un proceso electoral. Porque en este momento solo lo que hacemos lectura, señor doctor, es quién tuvo más votos de los dos candidatos y quién es el que tiene una diferencia entre el uno y el otro. Hasta allí llega la lectura. Pero el voto blanco y el voto nulo y el ausentismo no lo estamos leyendo, no lo tomamos como votos válidos para poder determinar qué mismo sucede en la percepción política del pueblo ecuatoriano. Porque el ausentismo, señor doctor, a lo mejor me convoca el Consejo Nacional Electoral. ¿Saben qué? Yo no le creo a esta institución, ¿por qué tengo que movilizarme?
y decido no ir a un proceso eleccionario. Y las otras dos connotaciones sobre el voto blanco y el voto nulo, señor doctor, ya las hemos analizado. Entonces, esa precisión jurídica es la que debemos de comenzar a debatir el día de hoy para que a futuro las elecciones, y a lo mejor allí, la percepción de quién está conduciendo el Estado ecuatoriano va a ser muy diferente, señor doctor. Efectivamente, porque mire, usted en este momento tiene un presidente que tiene la mayoría de los votos válidos, pero tiene el 40% de votos, 39.06 del total de empadronados. Entonces, sí vale la pena mirarlo eso desde una perspectiva amplia, pero allí tiene dos problemas. El primer problema, el interés de los partidos políticos, porque obviamente están calculando sobre eso. Y segundo, de que no se está midiendo la legitimidad de la persona. Le voy a poner, retomando el tema de las votaciones para los organismos seccionales. Yo he venido planteando, por supuesto me he tenido mucho eco, de la necesidad de que haya también un balotaje entre los dos primeros que van para la alcaldía y para una prefectura, para ver el pueblo por quién finalmente termina votando. Bueno, también es el espíritu de aquí y siempre lo hemos señalado, entonces, una segunda vuelta electoral. Entonces estamos coincidiendo en esa parte que a mí me parece fundamental. Y el otro asunto, que alguien lo planteaba, no sé si Mauro Andino o quién lo planteaba, es cómo hacer algo bueno, no creo que fue él, para evitar esta proliferación de candidatos casi por deporte. A ver, señor, tiene que devolver la plata en la segunda elección, ¿no es cierto? Claro. A ver, ¿qué tal si decimos, el que no obtiene por lo menos el 4% de los votos, Tiene que devolver el devuelve dinero. todo eso ahí? A ver, para ver cuántos quieren arriesgarse a esa situación. Y eso sí va a ir depurando, porque va a obligar a la gente a desarrollar redes de conversaciones para hacer grupos, para hacer alianzas, para llegar a consensos, para decir, no, yo solito no puedo hacer, sí, pero con ustedes sí podemos hacer un frente. Y eso sería muy bueno para la democracia. Y un tercer elemento, tiene que ser sancionar el partido político. Fíjese, estamos aquí, este es el ejemplo más claro, así, más claro. ¿Cuáles son los partidos que patrocinan al señor presidente electo? La 35, que era Alianza País, que ahora se llama el Movimiento Verde, que lo dirige Lenín Moreno. Y la 4, ¿cómo se llama? Pueblo, algo así, el PIT, que dirige el hermano de Lenín Moreno. Perdóneme, sin Daniel Noboa, ellos no sacarían absolutamente No tendrían nada. Entonces, vea, el tema y de alguna manera hemos tenido que algunas personas transitar por esta situación media compleja de los partidos de usted alquiler. está diciendo que los vientres de alquiler que se han convertido partidos y movimientos en el Ecuador se constituyan en verdaderas fortalezas de la gestación del pensamiento y oratoria parlamentaria y política del pueblo ecuatoriano. Pero por supuesto, si los partidos tienen que ser escuelas de formación política. Ahora que en política usted piense de una manera y yo de otra manera, pues es lo más normal, lo más lógico. Claro. Entonces, obviamente, formar a nuevos líderes en esas escuelas es lo fundamental. En este momento, lo que manda en las voluntades son las realidades generadas por las redes que existen, redes sociales, etcétera, etcétera, cosas que le impiden a la gente construir su propio pensamiento. ¿Por qué? Porque no hay pensamiento político desde los partidos que permita orientar eso. Vea, en este momento, yo he escuchado allí algunas personas intelectuales. Yo no soy ni de izquierda ni de derecha, yo soy libertario. Ah, caramba, ¿qué significa ser libertario o libertariano? Esas son las cosas que a mí me llaman la atención. Si los libertarios se erigen como una contrapropuesta al rol del Estado de bienestar. Entonces, quiere decir que esa persona no tiene la más remota idea de qué es lo que está hablando. Claro, siempre se va a retornar a lo que fue la Revolución Francesa y posiblemente la americana, pero allí surgieron estas connotaciones y estas tesis sobre el tema político y a lo mejor, como usted dice, libertarios de izquierda y también libertarios de derecha. Es la forma y cómo se concibe esa oratoria y ese pensamiento político que tiene que gestarse de acuerdo a lo que se observa de un Estado o de una nación en el desenvolvimiento diario. Pero doctor... Verá, Lindo, sí. en ese sentido, fíjese lo que ha sucedido acá. Se armó una discusión terrible en cuanto a la candidatura de Luisa González,
Porque decían que cómo puede ser progresista si ella es pro vida. Imagínense. Entonces, mezclar hasta con ese tipo de temas religiosos, a mí me parece que estamos viviendo en una confusión de esas terribles. Entonces, ser progresista significa ser pro aborto. Yo personalmente no creo que eso vaya por ahí. Entonces, estamos en un mare magnum de confusiones y el río revuelto, ganancia de pescadores. Doctor, pero en ese mare magnum la responsabilidad la tienen los partidos y movimientos políticos y las dirigencias de los mismos. ¿En qué sentido, señor doctor? Porque cuando usted ingresa a una iglesia, en la iglesia hay un conductor que le dice, ¿saben qué? Este es lo que vamos a leer el día de hoy, y previo a eso, el que está conduciendo la parte religiosa ya tuvo como antecedente y él hace un pequeño estudio, una breve reflexión y la pone a consideración. En cambio, acá en los partidos y movimientos políticos, vengan que ya comenzó la campaña. ¿En qué momento hay reflexiones políticas, señor doctor? Y posiblemente ese es el problema que tenemos el día de hoy de lo que usted acaba de manifestar. Reflexiones más de orden de barriga y de bolsillo. Vea, por aquí, que conocemos, porque aquí en Loja, siendo ya una ciudad bien grande, todavía nos conocemos. Hacían cola cuando ganó la primera vuelta, con la votación de la primera vuelta, cuando pasó a la segunda vuelta, Noboa, aquí muchas gentes haciendo cola ya para darle el apoyo. Así de simple y así de fácil. ¿Quiénes son los mismos? Y a nivel nacional muchas gentes de estas que le quitaron más bien votos, porque la gente quiere no los mismos de siempre. ¿Eso qué significa entonces? Que los principios, que la cosmovisión ha pasado a un plano casi desapercibido. Y lo que más se ven son intereses personales, intereses económicos, por un lado, y por otro lado, el que baila bonito, los zapatos colorados, los muñecos, un rostro bonito, los influencers de las redes. Entonces, ellos son los que están determinando los resultados electorales. Qué triste que es eso. Claro, se reemplazó el debate por temas comunicacionales independientes y a lo mejor controlados el contenido. Entonces el debate prácticamente llegó a una etapa en que no era muy necesario, porque de lo que conocemos usted y este servidor, el debate es para enfrentar ideas, no para enfrentarnos si usted es simpático o no es simpático, señor doctor. En los debates se enfrentan las ideas y a lo mejor allí, a través de ese disenso, podemos construir una fortaleza política de un territorio. Nuestros abuelitos, nuestros papacitos decían, el hombre, mientras más oso, más hermoso. Así mismo siguen sosteniendo, señor doctor. Pero sucede que ahora hay que arreglarse, hay que tunearse, etcétera. Entonces, porque corre eso mucho para la audiencia. Vea, yo estoy leyendo un librito del señor Agustín Laje. Les sugiero que lo lean. Es un autor muy interesante. ¿Cuál de ellos está leyendo, Argentina. ¿Cómo es de la sociedad idiota? Las sociedades idiotas. Eso, ¿verdad? En una partecita dice, no se busca el debate de ideas, sino llevarlos a los candidatos para que hagan otras cosas distintas de debatir las ideas en donde puedan hacer el ridículo. Y ese ridículo es lo que más llama la atención. Entonces, si a alguien lo llevan a que baile y no puede bailar, entonces ese ridículo capta la atención. ¡Qué barbaridad! Entonces, frente a eso cambian las lógicas de comunicación. Y obviamente sale este señor que fue alcalde de Quito, se me va el nombre, este jovencito o cara de niño que le dicen por allá, ¿sí? Y dice que está bien que se haya asomado como cojudo, así con esas palabras, en el debate Noboa, porque a la gente le gusta eso, que se comparen con ellos. O sea, está diciendo a la ciudadanía que escuchamos el debate que somos cojudos. Entonces no puede ser. Pero esa es la realidad. Gústeme o no me guste a mí, pero eso es lo que está sucediendo. Entonces, obviamente, cuando usted reclama y reclamamos un debate serio, etcétera, 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 cosas de propuestas, de factibilidad, que represente la ideología de las personas, porque no me vengan a decir que las personas no tenemos ideología. Entonces, ¿qué somos?
Claro. ¿Qué somos? Entonces, que no hayan las ideologías dominantes de la clásica izquierda o derecha es otra cosa. Lo que tenemos ideología, sí la tenemos todos los seres humanos. Entonces, es necesario repensar el sistema democrático. Son nombres nada más, porque yo recuerdo que cuando debatíamos sobre el tema de la ley de comunicación, unos decían el neoconstitucionalismo. El neo te lo acepto, pero el constitucionalismo siempre ha habido, desde tiempos de el Imperio Romano hasta la presente fecha. Nada ha cambiado. Lo único que ha cambiado son las palabras novedosas de cómo ustedes reconocen, por ejemplo, un texto constitucional o la historia constitucionalista de los estados. Ahora le llaman neoconstitucionalismo. Bueno, criterios simplemente. Doctor, yo estoy leyendo el libro negro de la nueva izquierda. Ah, también de la Agustín Laje, señor doctor. Es interesante. Sí, sí. Sí. Doctor. Tal vez, Pablo, Claro. antes de continuar, yo creo que es necesario hacer ya volviendo a los números, unas cuestiones medias interesantes también. Yo me permití hacer una comparación Ya. de las diferencias que existen ahora y lo que pasó en las elecciones del 2023. Vea usted. Ahora, Daniel Noboa 51.83, Luisa González 48.17. En el tiempo que ganó el señor Lasso, sacó 52.36, 47.64 Andrés Arauz, las frecuencias relativas. La diferencia en el balotaje de hace tiempo del señor Lasso significó el 4.72% y ahora significa el 3.66%. Hay dos cosas. La primera, que son muy similares. Ya. Son muy similares. Y la segunda, que contrariamente a lo que se pensaba, de que Luisa González era una mala candidata, etcétera, resulta que la diferencia es menor comparativamente con lo que pasó hace 2 años. Allí yo tengo una pregunta, señor doctor. Claro, y me estaba rondando desde de lo que estábamos leyendo ya los resultados electorales de esta segunda vuelta electoral. ¿Cuál es la lectura que tiene usted de esos dos resultados, tanto del señor Guillermo Lasso como el resultado último? Y le consulto, allá hay un resultado de una maquinaria electoral y el otro resultado es la voluntad de un pueblo frente a la desorganización de partidos y movimientos políticos que no supieron entender la dinámica en lo que estaban metidos en estos procesos eleccionarios. Entonces, doctor, esa es mi precisión y eso es lo que yo visualizo en eso. Una maquinaria electoral que camina y se moviliza perfectamente en todos los ritmos y en todos los tiempos, de día y de noche, frente a unos partidos y movimientos políticos que no entendieron y que simplemente rellenaron de candidatos a través de alquileres de sus partidos y movimientos políticos. Y un pueblo, a lo mejor ávido por determinar la historia de una república, doctor. Yo así lo entiendo y lo veo. Efectivamente, lo primero que hay que decir, Lyndon, es de que esta diferencia es mínima. Eso hay que tenerlo súper clarito. Alguien decía, si le quitan 180,000 votos al uno y se los suban al otro, ahí se llega a un empate, gana la otra persona. Es decir, realmente la diferencia sería la mitad de este 3.66%. Eso es interesante mirarlo. Y mirarlo no para molestar a nadie, sino mirarlo para saber dónde se está pisando. Segundo, si es que esta diferencia hubiera sido de 60 a 40, de 60 a 40, es decir, una diferencia de 2 millones de votos, la conclusión era, pero de una, fue barrido el correísmo, fue barrido la revolución ciudadana. Yeah. Pero resulta de que no es así. Punto uno. Punto dos. Tienen una virtud los de la revolución ciudadana, que están permanentemente haciendo política, Claro. que ganaron alcaldías y prefecturas claves. Alguien decía que tienen cerca de 500 juntas parroquiales, es decir, tienen estructura por todo lado. Y eso es bueno porque hay que pensar que los partidos políticos tienen que tener una estructura, ¿no es cierto? Claro, funciona como una estructura. Entonces, mientras Luisa González sale por una estructura, una persona que en realidad no era conocida, que no tuvo un descollante paso por la Asamblea Nacional, que tenía incluso inicialmente algunas limitaciones
en su discurso, que lo cambió terriblemente, etcétera, llega a esto, ¿no es cierto? Frente a un candidato que no tiene partido, que va a formar el ADN posteriormente, que no tiene estructura en todo lado, pero que tiene una gran maquinaria electoral en cuanto a medios de comunicación, a dinero, etcétera, etcétera, cosas, y que termina ganando. Entonces esa es una lección muy, pero muy importante. Doctor, pero yo quiero preguntarle allí, porque, a ver, la señora Luisa González tenía una maquinaria, y de hecho tienen una maquinaria política los 365 días, 24 horas, 7 días a la semana. O sea, no es que es una maquinaria improvisada que funciona en determinados periodos de tiempo. Es permanente. Es permanente. Además de eso, tienen poder político en los gobiernos seccionales, porque allí maniobraron en las elecciones seccionales de tener la mayor capacidad y por eso tienen una cantidad significativa, creo que hasta más del 50% de los gobiernos seccionales, que es un poder prácticamente, podría ser devastador para estos resultados. Pero yo no entiendo cuál fue la dinámica del pueblo ecuatoriano, y le voy a poner en qué sentido. Los partidos políticos no entendieron el momento, se desdibujaron. El control a lo que es la libre expresión y al derecho de información lo controló el Consejo Nacional Electoral a través del Código de la Democracia, señor doctor. Entonces, ¿cómo es que el pueblo ecuatoriano, qué formas y qué medios utilizó para decir, vamos por este voto hacia qué? Y hacia una definición no partidista, sino de república, señor doctor. Aquí viene un punto fundamental, y esto es la gran verdad. En mi criterio modesto, los grandes electores resultaron ser los jóvenes. Y no son jóvenes ya los de 42 años, pero un gran grupo de 42 años hasta los 16, que voto optativo, constituyen pues la gran mayoría de electores. Claro. Entonces, muchas de esas personas, especialmente los de 30 años para abajo, son aquellas personas que muy poco están consumiendo las noticias de la televisión, de la radio. Ellos están en los medios alternativos. Yo he tenido que aceptar eso, y lo voy a hablar desde lo personal. Yo no pude entender bien eso en la pasada elección, y obviamente cuando tuvimos los resultados es que allí hay una votación de gente que ni siquiera sabía quién era Jorge Reyes, pero sí sabían gente tan valiosa como ustedes y otras personas que sabían de mi pasado. Entonces, evidentemente, allí hay una forma de comunicación diferente. ¿Y cómo es esa forma de comunicación? Pero a mí me decían los expertos, tienes que hacer tales videos capaz de que si logras que 3 segundos vea la gente, ya se puede quedar hasta los 11 segundos y entonces pasa. Oye, ¿y qué puedo decir yo en 3 segundos? ¿Qué puedo decir? Realmente hay que hacer magia para lograr captar la atención. Y allí viene justamente eso. Y tienen que ser videos que impacten. Porque impactan y como la cerveza hace tanta espuma y al otro día Claro. ya se cae. Entonces, ese es el nuevo escenario que hay que tenerlo presente. Y esa juventud no está dentro del análisis político, son excepciones. No digo que la juventud no haga política, no digo que la juventud no busque una expresión política en un partido, no, todo lo contrario, creo que sí hay. La pequeña gran diferencia es de que ahora ellos son la minoría. Anteriormente en las universidades, bueno, y a veces sus extremos, sí se discutía más de política. Claro, se hacía más extensamente. Más extensamente, y habían sitios de debates de los jóvenes. Ahora, no digo que no los haya, pero ese es algo colateral, porque en la nueva arma de los jóvenes es lo que tienen en su celular. Allí googlean, allí tienen información de todo, y allí también se filtra la información política. Entonces, ¿qué quiero decir? Los que manejan más este asunto, hay una declaración muy interesante para que usted tenga una idea que se estaban invirtiendo cerca de $30,000 diarios en redes sociales. Entonces usted cogía y estaba viendo tal cosa y le salía la propaganda de un candidato. No voy a decir cuál es el candidato, pero le salía allí, y estaba allí. Entonces eso pega y pega en la retina de las personas. Y por último, mire usted, una de las cosas interesantes, sin tener una estructura partidista, fue el de los muñecos. Claro. Gústenos o no nos guste, mire, generó
una empatía con mucha gente, se tomaban fotos con el muñeco, etcétera. Yo le pregunto, ¿usted se tomaría una foto con un muñeco? Yo sí me la tomo la foto con Lyndon y con Pablo, dándonos un abrazo, porque son personas de carne y hueso, porque son mis amigos, o con cualquier otro político. Pero el cartón en el ideario de la gente representó a la persona de carne y hueso. Y eso influyó, gústenos o no nos guste. Así de simple. Estas son las nuevas formas que hay que ir aceptando. Además de que, como comencé diciendo al inicio, esta sociedad es completamente disímil. Es muy diferente, es muy diferente. Muy diferente, vea, lo que le puede gustar en la costa, a lo mejor no le gusta en la sierra y en el oriente sí le gusta, o lo que le dicen los del exterior ya no es diferente de lo que... Vea, voy a poner un ejemplo. Un experto en esto de presentar artistas, etcétera, un empresario, me pone este ejemplo. Dice, para poder saber si un candidato va a pegar, hay que presentarlo en Santo Domingo de los Sáchiles ahora, porque allá hay de todo. Si pegó en todo y para todos, puede pegar en el resto. Vea, hay que hacer un estudio para eso. Entonces, ¿qué es, para terminar en esta parte, qué es lo que se está buscando? Yo investigo socialmente cuáles son las necesidades, las analizo mediante análisis cuantitativo, cualitativo, hago los grupos focales, ahora le llaman whole group, no sé qué, y digo, estas son las necesidades. Y yo hablo en función de lo que he investigado. Entonces, necesita tal persona un puente, pues yo le hablo del puente, ¿no es cierto? Claro. Entonces, vea, eso de la microsegmentación de la comunicación genera estos resultados. Cuando usted me oye, y ustedes saben más que yo, estoy metiéndome en terreno medio peligroso porque estoy frente a dos maestros, ¿no es cierto? No tanto. Cuando ustedes me escuchan de la microsegmentación de la comunicación, significa de que hay un público completamente diferente que Es muy escucha variado. propuestas diferentes, que siente diferentes y sobre todo que genera adhesiones, es decir, emociones de manera diferente. ¿Por qué se emocionan los jóvenes? Doña Luisa González tendrá que estar pensando que ella frente a su propuesta respecto del Yasuní perdió una buena oportunidad con la gente que son ambientalistas, que son ecologistas. Entonces hay que mirar, por ejemplo, todas estas cosas. Ya no es tan fácil hacer política ahora. Ya no es, no es tan fácil porque hay que saber leer lo que piensan y lo que quieren la juventud. Es muy cierto, o sea, ellos en 3, 4 segundos difícilmente llegan al minuto. Claro. Ellos consumen lo que necesitan saber de política. Si les hablan de trabajo y prosperidad, eso es lo que ellos están consumiendo. Y son 2 palabras, 3 palabras, nada más. Y son videos que a lo mejor no son muy ilustrativos, pero les conduce a ese consumo de esa producción. Entonces, la política, sinceramente, la parte comunicativa cambió. Pero ¿por qué cambió también, señor doctor? Porque los medios tradicionales a lo mejor no es que hay que variar, sino, como sucede ahora, me decían, tú no lo escuchas a Bad Bunny. Le digo, pero si lo escucho, salgo horrorizado. No solamente la poesía, sino cómo interpreta. Pero de pronto cuando uno les hace escuchar las viejas canciones de los años 70 de nuestra época, señor doctor, Claro que sí. dicen, pero esa canción la canta tal persona. Le digo, no, este es el autor. Y se quedan maravillados de cómo es la melodía y la tonalidad de voz. Entonces no está todo perdido. Para decir discursos bonitos hay que saber decir el mensaje preciso y con una característica que a lo mejor eleve las emociones de aquel ser humano joven, porque también tienen los mismos sentimientos que nosotros tenemos. Simplemente hay que despertarlos. Como dice el señor Milei, si no le gusta, señor doctor, con las debidas disculpas, despertemos leones, no corderos, para guiarlos. Lo interesante es de que, yo estoy de acuerdo con eso, aunque los corderos dentro de nuestra religión es ese animalito que lo marca Cristo. Así mismo es. ¿No es cierto? Y que significa el amigo. Los leones son grandes, son poderosos, pero yo al menos no me podría marcar un león, ¿no es cierto? Primero porque no lo voy a avanzar, segundo porque me da miedo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que ya se convirtió el tema del asesoramiento en el marketing, etcétera, se convirtió en una verdadera ciencia. Ya no podemos ir a hacer política a la criolla. Es decir, una ciencia política la que tiene que estar en los partidos y movimientos políticos. Y le digo políticos. por qué. Ahora yo
me permite, yo aprendo todos los días. Ujú. Esa será mi condición de cuando ya deje de aprender todos los días, diría ya me he vuelto viejo, pero estoy aprendiendo Todos los días se aprende. Entonces, vea, por ejemplo, las lecturas de las conversaciones en redes. Yo escuché a algunos expertos que le marcaban día por día cuántas eran las conversaciones que tenía una candidata, el otro candidato, cuándo eran las positivas, cuándo eran las negativas, y en los análisis, ¿qué pasó este día? ¿Qué pasó? Oye, por Dios, me parece que eso es un extremo. Y uno de los que más acierta en esto, me olvido el nombre, de un señor extranjero, ya demostró que las encuestas hechas a través de las redes sociales son mejores que las de carne y Exacto. hueso. Entonces, por ejemplo, eso, yo allí sí puedo entender mejor las cosas, porque he sido profesor de estadística descriptiva e inferencial, entonces sí entiendo esta parte, pero veamos al nivel que se ubica el tema digital. Por lo tanto, eso significa tener buenos asesores, y los buenos asesores cuestan mucha plata. Y aparte de eso, señor doctor, la inteligencia artificial en el próximo proceso eleccionario va a jugar un papel más profundo de lo que ha jugado el día de hoy. Porque con la inteligencia artificial usted puede ponerle todos los datos de unos 10 procesos atrás y en pocos segundos le da una perspectiva de cómo fue el comportamiento electoral. La inteligencia artificial dentro de los partidos, para criterio personal, señor doctor, los partidos y movimientos políticos prácticamente finalizaron su forma tan particular y a lo mejor improvisada de cómo se activaban. Ahora tienen que ser verdaderas instituciones de la democracia para generar aspectos políticos, estudios de cómo se tiene que elaborar un mensaje e incluso la doctrina política de ellos fundamentado en sus ideales y también estructuras comunicativas modernas. Efectivamente, y en esto vale la pena. A ver, ¿por qué obtienen este triunfo? Porque para mí es un triunfo muy significativo de la Revolución Ciudadana. Primero, por lo que usted dijo, tienen una estructura que está Sí, tienen una permanentemente estructura. trabajando. ¿Qué es lo que le molesta aquí a la gente? Y eso sí le digo como experiencia personal. Vienen solo en tiempo de elecciones. ¿Y por qué tenemos un alcalde? Porque él está permanentemente comunicándose con la gente, así sea jugando vóley, ¿no es cierto? Ujú. Entonces, allí tienen un asunto. El otro asunto es porque hay un tipo de campaña que ya resulta caduca, porque se mueven las cosas, son diferentes. Claro. Entonces, ¿quién entendió eso y hace una campaña más moderna? Pues evidentemente tiene más opciones, y eso es una de las cosas que hay que señalar. Ahora, vea, usted ha topado un tema muy importante. Yo digo que la inteligencia artificial, que no significa otra cosa que un programa mediante el cual se mete datos y a partir de esos datos se generan nuevos datos, la máquina genera nuevos datos, pero hay algunas cosas terribles. Vea, ¿qué pasó en esta campaña? Yo pude escuchar allí un video en el que casi era la misma voz de la fiscal general del Estado que hablaba en contra de ella, de Lazo, etcétera. Cosas. Yo les puse allí en ese comentario, arriesgándome que me digan horrores y barbaridades, digo, esto no es posible, esto es un montaje, ya. Ya. Entonces, fíjense, se puede generar la voz. Y así se estuvo generando una serie de situaciones. ¿Cuál es el verdadero peligro? Si ya llega un momento en que yo no puedo discriminar si lo que ha dicho realmente Pablo San Martín es verdad, o lo que dice una grabación del mismo Pablo San Martín, hecha con inteligencia artificial, si ya no puedo distinguir entre qué es lo real y lo falso, estamos llegando a un punto de esquizofrenia colectiva. Nos van a matar porque Sí. no sabremos decir qué mismo es cierto. Es espantoso esto. Y allí sí los señores asambleístas, allí sí tienen que normar, tienen que meter preso a quien hagan una de esas barbaridades porque nos van a terminar enloqueciendo. Claro, pero señor doctor, pero allí entra una situación que nosotros sí la hemos disfrutado de aquí para atrás y posiblemente esa experiencia nos va a permitir señalar un camino o una guía. Como decían, oye, ¿cómo sabemos que estás enamorado? Es que yo siento el abrazo de la otra persona y siento el calor y siento esa piel junto a la nuestra. Para saber si es verdaderamente ese discurso, no. Puede haber esa información, esos videos, esas grabaciones, pero yo conozco de este señor
que él sabe dar discursos. Vamos a escucharlo a él. Y vamos a ver de su propia boca, saber qué mismo piensa. Entonces, como que se renueva la dinámica del atril, señor doctor, y el auditorio, en la cual usted va a tener la precisión más directa de decir qué es lo que piensa frente a la tecnología. Ese es el otro punto que yo le he estado analizando, Y eso que se va a reactivar los atriles, señor y doctor. eso hay que hacerlo. Claro. Que se vuelvan a reabrir los los debates. medios, y los medios también. Claro, los debates en los medios de comunicación, porque lo que estamos aquí, bueno, todo el mundo está escuchando qué es lo que yo digo. Y yo lo estoy viendo a están usted. grabando. Entonces yo digo, sí, yo dije esto en el programa con Pablo y con Lyndon y estoy feliz de aquello. Pero ¿qué es lo que sucede? Viene un pillo político y coge y edita una partecita, la descontextualiza, paga $10 y la hace llegar a miles de gentes. Eso también tiene que controlarse. O sea, yo ignoré en mi campaña bastante las redes sociales. Ahora estoy convencido de que eso juega un papel fundamental. Pero antes de todo eso, ¿sabe qué es lo fundamental? Es la ética. Lo que estamos perdiendo es la ética del respeto a la otra persona, del respeto a la ciudadanía, del respeto a las opiniones. No puede llegarse a un mare magnum de incertidumbres. Créamelo, yo le hablo como médico. El rato, ¿qué es una definición muy simple para que me entiendan de una persona esquizofrénica? Que ve por allí para lo que nosotros es un perrito y él dice qué lindo ese gato de allí. O sea, ya no puede diferenciar con la realidad, tiene otra realidad. El rato en que yo digo, este video hecho con inteligencia artificial es el verdadero y no este que realmente es el verdadero, ¿qué es lo que sucede? Estoy tomando un juicio de valor, una percepción sobre algo que definitivamente no sé si es lo verdadero o lo falso. Eso tiene que controlarse. Eso será el acabose de la humanidad. Y se lo digo así porque será peor que la Torre de Babel. En la Torre de Babel, hablando, doctor, que es un problema de salud mental y también la desinformación o información está generando un problema de salud mental a través de estos mecanismos tecnológicos modernos. pero por supuesto, vea, para hablar con hechos. Ayer el día miércoles sale la vicepresidenta electa y dice que todos esos videos han sido falsos, que no son esos, que ella piensa diferente. Primero porque no lo aclaró inmediatamente y segundo, entonces deja la duda y la incertidumbre. ¿Qué es lo que sucede cuando hizo declaraciones frente a un medio de comunicación? Porque sí lo ha hecho. Claro, pero doctor, pero allí viene el problema, por eso digo, la comunicación, la expresión y opinión y este derecho de información, algo ocurrió. Porque si sabemos que tenemos amenazas en los mensajes, y de hecho tenemos amenazas, por ejemplo, ¿qué hacemos nosotros aquí? Los programas de opinión, los comentarios que hacemos con Lyndon, este servidor y Lorena, les decimos, el noticiero empieza a tal hora, y nos escuchan. Y comenzamos la opinión, y concluimos la opinión. Entonces, si ella sabía que eso era descontextualizado, ¿por qué no salió de forma verbal a decir, esto es lo que yo pienso sobre estos temas? Esa es la manera de poder contrarrestar los mensajes cortos y manipulados, señor doctor. Efectivamente. Ahora, allí hay algunas diferencias. Primero, en el programa de Lyndon, de Lorena, aquí le mando un fuerte abrazo, y de Pablo, hay gente que la conocemos como periodistas que tienen una ética por delante y que dicen las cosas con responsabilidad, pero las dicen porque son así. Punto 1. Punto 2. Ustedes también están controlados en el materia electoral por el CNE. Pero viene la otra pregunta. ¿Y por qué no controlan las redes? Que significa prácticamente el 80% de la comunicación en este país. Entonces, allí sí hay un libertinaje. No es que hay libre expresión, hay un libertinaje en las expresiones para hacer lo que les dé la santísima gana, para decir falsedades, para insultar a todo el mundo, para denigrar a las personas. Y póngase usted, yo digo en el caso de una mujer, que le digan, perdone a la audiencia, que le digan que es una idiota, que es una tonta, que es una zorra, que no sé qué, que no sé cuándo. Todo eso le dijeron a la candidata a la presidencia. Póngase usted a aclarar todo eso. Entonces, mire, es difícil. Eso ni siquiera debería ser, pero ¿quién controla? Entonces,
Puede decir alguien, no, el doctor Reyes en este momento está ya atentando contra la libertad de expresión. No, igual que hay control para los, Sí. los medios de comunicación formales, etcétera, tiene que de alguna manera existir control para todas las Señor formas de doctor, se comunicación. nos quedan, tenemos pocos minutos, pero Sí. quiero consultarle algo porque se nos quedan. O sea, todo el mundo cree que leer el resultado de Daniel Noboa y la señora Luisa González, los blancos, nulos, cuántos electores y cuántos sufragantes y el ausentismo, era para un programa de 10 minutos. No, esto tiene mucha tela todavía, falta Sí. aún por concluir. Tal vez sobre la pregunta que me iba a hacer sobre la votación por regiones, tal vez. Sí, pero le quiero consultar. Sí. Sí, por regiones, porque allá hay un detalle informativo muy interesante. Claro. Y a lo mejor algo ocurre, y por eso digo, o sea, ¿qué pasó con el pueblo y qué pasó con los partidos y movimientos políticos? Pero tenemos pocos minutos, señor doctor. Quiero aprovechar su presencia. ¿Qué pasó con el mensaje? Por ejemplo, el señor Leonidas Issa salió a decir, estos son los 13 puntos de la CONAIE para el presidente electo que todavía no se posesiona. Así es. Nosotros le decimos presidente electo, todavía Claro. no le entregan las credenciales. Exactamente. Y resulta que en el callejón interandino, la CONAIE no tiene votación alguna. Más bien el pueblo de la CONAIE creo que votó en este proceso eleccionario muy diferente. Entonces, ¿qué pasó con las conducciones de los dirigentes sindicales y gremiales y sociales como el señor Leonidas Issa? Allí hay un punto de quiebre en este proceso eleccionario porque ese resultado electoral, esa información arroja, señor doctor. Claro. A ver, yo decía aquí en el editorial, decía, dentro de la región cierre al particularizar el análisis de los resultados en las denominadas provincias de la Sierra Central. Yo solamente tomé 4, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo y Bolívar. No puse a Cañar allí. Entonces, obtiene el 50, la diferencia es del 32.29%, es decir, saca el doble de votos. Claro. El doble de votos, allí sí es una ganancia absoluta. Pero allí se supone que tiene la fuerza la CONAIE. Claro. Allí es donde se hacen los levantamientos y las movilizaciones. ¿Gana Noboa o es un rechazo a la dirigencia de la CONAIE? Yo creo que habría algunas cosas que no se excluyen, que pueden sumarse. No nos olvidemos, aquí en esta campaña jugó un peso muy fundamental la imagen de Alvarito. La gente Claro. es muy solidaria. Y si Alvarito, él ya está muy enfermo, salía de candidato, a lo mejor daba un remesón. Yo converso con mucha gente y dice, no, Alvarito. Y lo quieren Alvarito. Entonces el apellido de Noboa estaba posicionado. Y en alguna ocasión Alvarito fue candidato del indigenado del Ecuador. Entonces Claro. eso pesa por ahí. En segundo lugar, el movimiento indígena o los indígenas son más diversos que todos los ecuatorianos. Claro, porque dentro de ellos hay élites económicas y élites sociales y políticas. No es que son... Yo siempre escucho la propaganda del señor de Muchurruna, Ujú. un banquero, etcétera, cosas que Que se pone camisas Pierre Cardin, zapatos sumamente costosos. El poncho a lo mejor es de buena lana. Entonces, allá hay gente. Vea Auque Tituaña, que era un referente, un señor de mucha plata, etcétera, muy inteligente. Entonces, pensar que los indígenas son un grupo homogéneo es una equivocación. La CONAIE, según ISA, ha definido de que son un grupo. La CONAIE se creó como una expresión de izquierda, pero poco tiempo después la definieron que la CONAIE no es ni de izquierda ni derecha. O sea, es tan fácil votar en este caso, como lo hicieron por Lazo, y ahora creo que lo hace por Daniel, y la posibilidad de controlar esos votos de Leonidas Issa no creo que sea real, no creo que lo siga mucho. Él nunca dijo que voten por Luisa, pero sí dijo que no van a votar por la derecha y más cosas. Pero cáigase, pero si les llama de nuevo a levantarse porque quieran volver a insistir en quitar el precio de los subsidios del gas, etcétera, cosas, se van a movilizar. Estas son las cosas más difíciles de analizar porque son comportamientos sociales que no son estables. Hay una pelea horrorosa dentro de la CONAIE y dentro del Pachacuti. Claro. Yo no sabría decir por qué
por qué votó el Pachacuti. Pero lo que sí le puedo decir que si Correa se aliaba, mejor dicho, Luisa González se aliaba con el Pachacuti, ganaba la presidencia. Perfectamente, doctor. Yo le quiero agradecer su presencia aquí a Expresión Política y haber analizado los resultados electorales de la segunda vuelta electoral. Ya, solamente déjeme un minuto para decir lo siguiente, porque se puede quedar como... vengo sosteniendo que la votación del Ecuador lo está dividiendo. La votación es diferente para los dos candidatos. Le voy a poner. Costa, Daniel Noboa 43.63%, Luisa González 56.33%. Sierra, Noboa 61.3%, Luisa González 38.7%. Región Oriental, Noboa 59.9%, Luisa González 40 puntos. Pongamos a la provincia oriental del archipiélago de Galápagos 66.13 a 33.83. Y el exterior 47.57% Noboa y Luisa González 52.43. Estos resultados, un poquito variando el del exterior, son muy parecidos a los del 2021. Viene la pregunta, ¿solo son cuestiones así de expresión muy rápida de las gentes? Yo creo que este es uno de los puntos que más hay que analizar por una sola razón, porque pueden ser el origen de que algún discapacitado mental se le ocurra por esa línea querer golpear a la unidad nacional. A mí sí me preocupa esto. Se está repitiendo y esto hay que tenerlo muy, pero muy importante. Muchas gracias, mi querido gracias, Pablo. señor doctor. Lindo, qué conversación más importante. Vea, yo vengo trayendo tus papelitos porque digo siempre, no hay que mucho confiar en la memoria de uno, hay que tener un apoyo para decir las cosas exactamente. Pero digo, chuta, y a lo mejor no avanzo ni media hora a hablar. Total, nos hizo falta. Así es, señor doctor. Gracias. Estaremos atentos en otro programa para seguir analizando los temas políticos de la República y también de la provincia de Loja. A usted, señor doctor, muchas gracias. Gracias nuevamente, cuídense. Bueno, mucho. hasta aquí Expresión Política. Gracias a ustedes también por la apertura en sus hogares y desearles un feliz resto del día. Un lindo fin de semana también, ¿no? Sí, exactamente. La Alianza Informativa, Diario La Hora, SR Radio, Radio Planeta 106.1 FM. Presentaron Expresión Política con Pablo San Martín Rodríguez.